Hola, soy Rocío Cortés, soy doctoranda de la Universidad de Notre Dame, vivo en la ciudad de South Bend, en Estados Unidos. Agradezco mucho la invitación a compartir algunas palabras este día tan especial para nuestros pueblos originarios. Mi área de desarrollo es diálogo interreligioso, es por eso que especialmente a través de mi proyecto doctoral he tenido mucho más encuentro tanto con la teología como con personas de las comunidades indígenas. Ciertamente mi proyecto tiene relación con un método de diálogo interreligioso que se ha vuelto muy conocido en el mundo anglosajón, se llama un método llamado Scriptural Reasoning, que tradujimos como razonamiento de la escritura. Es un método que busca congregar, reunir y hacer una lectura comparativa de los textos sagrados, principalmente de las tradiciones judía, cristiana y musulmana. Cada vez más hay más experiencias de este método siendo utilizado con otras tradiciones religiosas, como por ejemplo en China hay experiencias del uso de este método con el budismo, junto con otras tradiciones como budismo, cristianismo e islam, etc. Al querer, al querer proyectar y aplicar este método en el contexto chileno, que fue lo que nos propusimos con el proyecto doctoral, debíamos preguntarnos no solo cómo traducir el material, eso era fácil, era sencillo, sino más bien cómo responder efectivamente a las características propias de nuestro país. Y en eso nos dimos cuenta de la importancia de incluir en la mesa de diálogo a miembros de las comunidades indígenas. Así, el año pasado en junio, en estas mismas fechas, tuvimos 4 sesiones de diálogo interreligioso con jóvenes universitarios principalmente, eh, algunos de la Universidad Católica, otros eran de otras universidades, algunos acababan de terminar sus estudios universitarios, pero todos eran muy comprometidos en sus comunidades. Eran jóvenes judíos, cristianos, cristianas, musulmanes, musulmanas y también miembros de la tradición mapuche, personas que se sentían, jóvenes que se sentían identificados con las creencias mapuche. Tuvimos 4 sesiones, las hicimos en dependencias de la Universidad Católica, en la Facultad de Teología, y contamos con el apoyo del Centro C Estudios de la Religión y el Kellogg Institute de acá, de la Universidad de Notre Dame. Fue una experiencia muy grata, fue una experiencia muy enriquecedora para todos nosotros que tuvimos la oportunidad de participar, y por supuesto que esperamos que esta o que esa haya sido el puntapié inicial de muchas más experiencias de encuentro y diálogo interreligioso en nuestra región. Hablando de eso, se me preguntaba para este video si es posible hacer dialogar la teología con la espiritualidad, con las cosmologías indígenas. Y esto me hacía pensar en 2 cosas. Primero, en cómo tradicionalmente lo que hacíamos o lo que solíamos hacer desde el cristianismo era juxtaponer creencias, es decir, buscar equivalentes desde la creencia con la que entrábamos en contacto y el cristianismo. Así intentábamos que lo que el otro nos estaba diciendo que creía, compartiendo sus rituales, sus creencias, sus modos de ver la vida, eso lo encontrábamos similar en el cristianismo. Entonces ese era el modo principalmente cómo nos comunicábamos y cómo hacíamos diálogo interreligioso, si eso se pudiese llamar diálogo interreligioso. Hoy en día nos encontramos, este es el segundo pensamiento, digamos, nos encontramos en un tiempo propicio, un tiempo favorable, un tiempo de mucha más apertura a escuchar y aprender de las creencias de los demás sin necesidad de buscar equivalentes o de juzgar. En esto, me ilumina mucho y me gusta mucho el planteamiento de una teóloga belga
que vive hace varios años acá en Estados Unidos, trabaja en el Boston College, y es Catherine Cornell. A ver si logra, no, por el otro lado, bueno. The Impossibility of Interreligious Dialogue. Ella habla de 5 condiciones para hacer diálogo interreligioso. En esta oportunidad solo mencionaré un par que creo que nos puede ayudar un poco para ir haciendo este cambio de mentalidad, para ir reconociendo que quizás nuestro interés por aprender de otras tradiciones religiosas es legítimo y está muy bien. Y sin miedo, que a veces se puede tener, hay quienes tienen un poco de miedo de encontrarse con otros distintos, con otras diferentes, que piensen o que crean algo que no corresponde a lo que uno cree. Y es válido, por supuesto. Entonces, Catherine Cornell habla de estas cinco condiciones para hacer diálogo interreligioso. La primera, y que me gusta mucho, es la humildad epistemológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir darnos cuenta, ¿cierto? Y reconocer que nosotros, ¿cierto? Como seres finitos, condicionados, tanto en nuestra condición de vida como nuestras limitaciones propias del lenguaje con el que queremos decir a Dios, nunca lograremos decir todo de Dios, porque Dios es mucho más de lo que somos nosotros mismos. Entonces esa condición de finitud con esta realidad infinita es que ciertamente nos lleva a repensar, ¿cierto?, nuestras posibilidades de decir a Dios. Así, cuando dialogamos interreligiosamente, existe la posibilidad, por una parte, de conocer la tradición del otro y de la otra persona con la que estamos dialogando, ¿cierto? Y eso es como el principal objetivo del diálogo interreligioso: aprender, escuchar, que sea un diálogo atento, que sea un diálogo principalmente, un diálogo con escucha, un diálogo con compartir, pero sobre todo que sea en doble dirección, ¿cierto? No solamente un monólogo en el que estamos nosotros educando al otro. En esta humildad epistemológica supone de parte del cristiano o cristiana hacer este esfuerzo de reconocimiento de nuestra finitud, pero a la vez comprender que es posible crecer en nuestra fe a partir de la experiencia religiosa de los y las demás. Cómo de alguna manera yo, dialogando con otra tradición religiosa, puedo también crecer en la mía, o puedo encontrar ciertos elementos, ciertas prácticas y modos de ver la vida que me hagan sentido. Y eso va muy de la mano de la siguiente idea, la siguiente condición, que tiene que ver con la hospitalidad. En Chile sabemos de hospitalidad. Yo recuerdo al chilena muy hospitalaria. Ser hospitalario, todos nos vienen distintas imágenes al pensar en esta palabra, ¿sí? Es preparar la mesa, es limpiar la casa cuando vamos a recibir a alguien, es preparar el corazón también para nuestro invitado o invitada. En el caso de diálogo interreligioso, la hospitalidad supone también recibir, acoger aquella verdad del otro, aquel modo de vivir la experiencia de fe de nuestra interlocutora con corazón verdadero, genuino. Que el diálogo sea efectivamente un diálogo, ¿sí? Que no sea una vez más un creer o hacer como que estamos escuchando cuando en verdad dentro de nosotros estamos pensando cualquier cosa. Javier Meloni habla de que la importancia de partir un diálogo, de comenzar un diálogo en silencio, sin tratar de
avasallar al otro con nuestras ideas, sino que pausado, pausado. Estamos en un tiempo en el que estamos valorando también lo propio. Tanto desde el mundo indígena existe una actitud de más libertad a la hora de poder expresar sus ideas religiosas, y desde el mundo cristiano, desde nuestras comunidades cristianas, también estamos más abiertos, más abiertas a escuchar y aprender de nuestras tradiciones religiosas del territorio, pero que son, si bien de una sabiduría de antaño, para la mayoría de la población chilena probablemente son muy desconocidas, muy desconocidas. Y en algunos casos se ve como una cosa meramente cultural. Creo que es tiempo de empezar a cambiar esa percepción y empezar a comprender que hay personas en nuestro territorio que se identifican y que viven la vida desde otra perspectiva. Y esa perspectiva estuvo presente, y con esto ya me despido, estuvo presente en el Sínodo para la Amazonía. Creo que si tuviésemos que buscar un modo de hacer diálogo con el mundo indígena, el Sínodo para la Amazonía fue clave. De alguna manera, los pueblos originarios fueron los protagonistas de la temática del sínodo, y fueron ellos quienes en su sabiduría, ¿cierto?, iluminaron muchas áreas del sínodo. Entre esas, por ejemplo, y que uno no deja de maravillarse, el modo de vivir la relación entre nosotros, seres humanos, con la naturaleza, con lo creado. Hay apartados muy bonitos en el documento final del Sínodo para la Amazonía respecto de este tema. Conviene seguir esta pista, ¿cierto? Seguir esta pista de buscar aquellos elementos de sabiduría que hay en las tradiciones indígenas. Para eso, dado que el diálogo interreligioso es teoría, pero también es práctica, si llegaron hasta aquí viendo este video, les voy a pedir que hoy llamen, contacten, le escriban a su amigo, amiga, su vecino, su vecina, su compañera de colegio, de universidad, que saben que tiene raíces en alguna de las comunidades, ¿cierto?, de los pueblos originarios de nuestro país, y pregúntenle cómo es su relación con las creencias de sus familias, qué importancia tienen los ritos. Acabamos de celebrar este fin de semana el Año Nuevo Mapuche. Pregúntenle qué significa eso dentro del pueblo mapuche, qué variaciones hay, cómo se celebra en la capital versus cómo se celebra en el sur de Chile. Hay tanto que aprender, y claramente en la medida que nos conectamos con los otros, en la medida que nos conectamos con nuestros amigos, amigas en esta dimensión, utilizando, digamos, estos temas en nuestros modos de relacionarnos, se abren nuevas formas de amistad interreligiosa, de alguna manera. Las invito a que puedan hoy hacer ese contacto humano que es tan necesario hoy en día, contacto dentro del contexto de la pandemia, por supuesto, pero que se hace tan necesario y tan urgente para ir rompiendo estereotipos o generalizaciones que hacen tanto mal a la construcción de nuestro país y nuestras sociedades. Les saludo, que estén muy bien, cuídense, y hasta un próximo video si es que tenemos la posibilidad. Chao, chao.